Maishapa, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy terminamos la clasificación número 28 del modo indicativo. 28. Mocoin papo apuj, ni ereko oiko sa isa iba, que significa modo intermitente. Concepto. Oje shauka ba e oiko baja, daipoyo bai ramoyepe, ni ekumi mi ipuataba, que traducido quiere decir el modo intermitente. Indica que la acción se desarrolla con breves intervalos de tiempo. Utiliza la partícula tónica mimi. Mimi significa poco, pocas veces, de vez en cuando. Te enviaré ejemplos. El primer verbo que tenemos, juputuj, es un verbo oral que significa alcanzar. Tenemos los pronombres personales teraranguete, she, de, ja, ñande, ore, pe, jaecuera. Morfema prefija, ñe, kumbo, begua, a, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Se le agrega el lexema o verbo, juputu, y la partícula del modo intermitente mimi, morfema sufija, ñe, ku, upe, igua, y se conjuga así. She, a juputu mimi, de, re, juputu mimi, ja, e, o juputu mimi, ñande, ya juputu mimi, ore, ro juputu mimi, pe juputu mimi, jaecuera juputu mimi, que traducido quiere decir, yo de vez en cuando alcanzo, tú de vez en cuando alcanzas, él de vez en cuando alcanza, nosotros de vez en cuando alcanzamos, nosotros de vez en cuando alcanzamos, ustedes de vez en cuando alcanzan, ellos de vez en cuando alcanzan. Nos vamos en el segundo verbo. Ja'a es un verbo nasal que significa tirar. Nuevamente los pronombres personales teraranguete, morfema prefija ñe, ku, volvegua. En ñandé se usa ña porque el verbo es nasal. Se le agrega el lexema o verbo, ja'a en este caso, y la partícula del modo intermitente mimi y se conjuga así. She, aja a mimi, de, reja a mimi, ja, e, oja a mimi, ñande, ñaja a mimi, orero, ja a mimi, pe, peja a mimi, ja, ecuera, oja a mimi, que traducido quiere decir, yo de vez en cuando tiro, tú de vez en cuando tiras, él de vez en cuando tira, nosotros de vez en cuando tiramos, nosotros de vez en cuando tiramos, ustedes de vez en cuando tiran, ellos de vez en cuando tiran. Te enviaré ejemplos. Les traje dos oraciones. La número 1, PTI, she ajamimi she yarirogape, que traducido quiere decir, yo voy de vez en cuando en la casa de mi abuela. La número 2, mocoin, pekarai oyoguamimi mandi ohayetu, que traducido quiere decir, ese señor compra un poco de mandioca y batata. En estas dos oraciones, los verbos ajá y oyogua, con la partícula del modo intermitente mi, indica que la acción se desarrolla con breves intervalos de tiempos. Es decir, que la acción no se realiza cada momento. Ajá mimi, voy de vez en cuando. Oyogua mimi, compra un poco. Considerando que esta es la última lección del modo indicativo, es importante recalcar que las partículas de los accidentes de modo se traducen de acuerdo al contexto de la oración. Por eso les traje 3 oraciones con un mismo verbo y con una sola partícula del modo intermitente. Ahora quiero que escuchen y observen. La número 1. Umimita oja amimi apija guira ipe, que traducido quiere decir, esos niños tiran de vez en cuando con ondita a los pajaritos. La número 2. Pekarai oja amimi po a recaja, que traducido quiere decir,
Ese señor apuesta pocas veces a la lotería. Y la número 3, umikaria oja amimi vakapipopore, que traducido quiere decir, esos jóvenes juegan de vez en cuando a la pelota. Como dije, mismo verbo, misma partícula del modo intermitente, pero con diferentes traducciones de acuerdo al contexto de la oración. Oja amimi, tiran de vez en cuando. Oja amimi, apuesta pocas veces. Oja amimi, juegan de vez en cuando. Así termina nuestra lección de hoy, pero antes preparé un escrito para ustedes en la cual no quiero olvidarme de algunas cosas y es como sigue. Primero, darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirme llegar hasta aquí y después a ustedes por ser parte de este canal y de este proyecto de aprender juntos nuestro dulce idioma guaraní. Quiero informarles que me tomo una pequeña pausa, breves vacaciones y si Dios quiere, nos encontraremos nuevamente el año que viene, resaltando mi deseo de completar todo el programa establecido por el Ministerio de Cultura y Ciencias, para lo cual falta poco, con el objetivo de que puedan tener todo el contenido de la nueva gramática guaraní. Quiero aprovechar y desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el Señor Dios Altísimo tenga misericordia de todos nosotros y les dé consuelo a las familias que han perdido a sus seres queridos por esta pandemia. Un abrazo a todos, muchas bendiciones, Yayo Shapebe.